Hay una frase que dice, la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar en el valor de la vida. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy lleva por título la solución para la muerte. Imagínense, la solución para la muerte. Entonces ahora tenemos una solución para la muerte. Entonces, pero no cualquier muerte. Miren, hay un escritor que viene y en sus escritos dice de que él visitaba algunas iglesias y en lo que visitaba algunas iglesias por diferentes ciudades, se llevó la sorpresa de que en algunas ciudades que visitaba, algunas iglesias ya habían desaparecido, ya habían muerto. Y él se refiere a que la iglesia había desaparecido y ya había muerto con el hecho de que llegaba a lugares y habían locales muy bonitos, locales que cualquiera desearía estar ahí, pero resulta que ya solamente estaban los locales vacíos. Entonces, y esos locales vacíos tenían a la par un rótulo que decía, este local está en venta. Este local está en venta por determinada cantidad de dinero. Entonces, él se sorprendía, el escritor, y decía, ¿por qué? ¿Por qué habrá muerto esta iglesia? ¿Por qué habrá desaparecido? ¿Cuáles fueron los factores que pudieron haber surgido para que una iglesia muera? Y resulta que en medio de algunas iglesias que habían muerto, preguntó con quién podía obtener información de esa iglesia que había muerto. Y resulta de que le dijeron de que cerca de ahí vivía el hijo del que había sido en algún momento el pastor de esa iglesia. Entonces fue y tocando puertas, llegó a la casa de este personaje. Cuando llega a la casa de este personaje, se le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió esta iglesia? ¿Cuáles fueron los factores para esta iglesia? Entonces, el que en ese entonces era el hijo del pastor que había estado en esa iglesia, ya era una persona adulta, y la persona muy dolida en su corazón, comienza a darle la respuesta. Y dice, bueno, pues fíjese de que esta iglesia era una iglesia muy bonita, dice, pero lamentablemente esta iglesia desapareció. Dice, todos los miembros con el periodo de los años se fueron y al final todo se acabó. Mira, esta iglesia desapareció, dice, por las siguientes razones. Número uno, dice, no habían soldados. No habían soldados. Entonces, también dice, la iglesia desapareció porque la carga se enfocaba únicamente en una sola persona. Era una iglesia antropocéntrica. Entonces, cuando nos referimos, dice, a una iglesia antropocéntrica, nos referimos a que la carga de la iglesia recaía en una sola persona. Por eso también desapareció la iglesia. Y también dice, esta iglesia desapareció porque no había otra gente. Simplemente era la misma gente. Todos los días que nos reuníamos, los domingos que nos reuníamos, era la misma gente siempre. Siempre. Entonces las necesidades de la iglesia se fueron enfocando únicamente en las personas que teníamos. Entonces simplemente suplíamos necesidades en las personas que teníamos. Y al final, con el periodo de los años, dice mi papá, que era el pastor en ese entonces, fue envejeciendo a tal punto de que fue enfermando y resulta que en algún momento él perdió el habla, entonces por medio de las enfermedades. Entonces, como la carga, dice, recaía en una sola persona, al final, dice, si mi papá ya no estaba a cargo, ya nadie estaba a cargo. Y al final la iglesia desapareció. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué síntomas? ¿Cuáles de esos tres síntomas se puede presentar en la iglesia en Lomas? ¿Cuáles de esos tres síntomas? Recuerde que los síntomas eran de que, número uno, no habían soldados. No habían soldados para pelear la guerra contra Satanás. Número dos, era una iglesia antropocéntrica, que la responsabilidad caía en una persona. Y número tres, había siempre la misma gente. ¿Qué síntomas de esos tres síntomas hay en la iglesia en Lomas? Y no me responda, simplemente piense. ¿Qué síntomas de esos pueden haber en la iglesia en Lomas? ¿Sabe que, como dicen por ahí, la muerte es lo único seguro que tenemos? ¿Se ha fijado?
La muerte es lo único que seguro que tenemos. Usted no sabe si en el trabajo que está en algún momento lo van a despedir. Como puede ser que lo suban de rango, puede ser que lo despidan. Usted no sabe cuánto tiempo va a estar con su familia. Usted no sabe si va a ser eterno. Usted no sabe si se va a casar. Usted no sabe si su matrimonio va a prevalecer durante toda la vida. Usted no sabe tantas cosas, pero lo único que sabe y lo único que sabemos es que en algún momento todos nos vamos a morir. Todos vamos a partir de este mundo. Pero eso de poder partir de este mundo es algo que todos nosotros sabemos. Pero póngase a pensar en el hecho de que muera una iglesia. De que muera una iglesia. Y no estamos hablando de que entró un sicario y los mató a todos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que muera una iglesia. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Y solo responda con un amén, si es así. ¿Le importa la iglesia en la que se reúne? Amén. Muy bien. Y el versículo que leíamos era Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Quiero que volvamos a leerlo, aunque ya lo leyó el hermano. Mateo capítulo 28. Versículo 18 al versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es la solución para la muerte? No estaba hablando de una muerte física, estaba hablando de una muerte espiritual. La solución para la muerte tiene nombre y etiqueta. ¿Sabe cómo se llama? Se llama discipulado. Esa es la solución para la muerte. Para que una iglesia no muera, o nos gustaría que la iglesia no más falleciera, desapareciera, y que después solo tuviésemos este local tan hermoso, tan inmenso, tan grande, y que lo único que quedara sería poner un rótulo ahí en venta. ¿Nos gustaría eso? Claro que no, ¿verdad? Hasta sueno como enojado, ¿verdad? Pero no estoy enojado. Simplemente que le amo en el amor del Señor y es necesario poder hablar de esto. Entonces, cuando escuchamos este versículo, en lo único que nos enfocamos y en el punto principal que le hemos puesto durante tanto tiempo ha sido bautismo, bautismo, bautismo. Y creemos, por ejemplo, de que por el hecho de que estar bautizando desmedidamente, creemos de que realmente es el crecimiento de la iglesia. Pero realmente ese no es el crecimiento de la iglesia. Para que una iglesia crezca, debe de hacer discipulado sí o sí. Entonces, porque el discipulado no debe ser la segunda etapa del cristiano. El discipulado debe de ser el propósito principal del cristianismo mismo, del mismo cristianismo. Entonces, si no hay discipulado, simplemente vamos a permanecer siendo las mismas personas. Vamos a ver las mismas caras siempre. Y al final vamos a envejecer. Y cuando envejecemos entran las enfermedades y posteriormente vamos a fallecer. Entonces, si no traemos nuevas personas aquí, si no hacemos discipulado, lamentablemente vamos a desaparecer. Y es que el discipulado no es lo mismo que ser creyente. Mire, tenemos estos dos aspectos. Tenemos el ser creyente y tenemos el ser discípulos de Jesucristo. Ser creyentes y ser discípulos de Jesucristo. Entonces, póngase a pensar por un momento en eso. ¿Qué es lo que ha sido usted hasta el momento? ¿Ha sido creyente o ha sido discípulo de Jesucristo? Y le voy a enseñar de que no es lo mismo. ¿Sabe por qué no es lo mismo? Porque cuando hablamos de creyente, nosotros podemos creer, por ejemplo, de que podemos comer saludable, hacer ejercicio para tener una vida saludable. Pero de que lo creamos a hacerlo, hay una gran brecha. Hay una gran brecha. Porque una cosa es que creamos de que, sí, es necesario poder comer vegetales, poder comer bien, poder comer saludable y hacer ejercicio es necesario para poder tener una vida saludable. Lo podemos creer, pero de que lo hagamos es diferente, es muy diferente. Entonces, ser creyente es una cosa, porque todos podemos creer de que Jesucristo vino a la tierra, de que murió, de que somos una iglesia, y todos podemos creer de que necesitamos crecer, y todos podemos creer eso. Una cosa es que lo creamos, pero una cosa es que actuemos. Entonces, el discipulado
es muy diferente al ser un creyente. Porque el creyente comprende, el creyente está de acuerdo, pero el creyente no actúa. El creer, estamos de acuerdo que es el primer paso, pero un discípulo tiene que tener un cristianismo activo. Un discípulo es un seguidor, un discípulo es un testigo, un discípulo es un perdonador, un discípulo es un profeta, un discípulo es un mayordomo. ¿Tienes un cristianismo activo hasta el día de hoy? ¿O tienes un cristianismo simplemente de creyente? ¿Qué tenemos? ¿Cristianismo activo o cristianismo de creyente? Póngase a pensar cómo hemos estado en todo este tiempo. ¿Hemos tenido realmente un cristianismo activo? El cristianismo no se es, hermanos. El cristianismo se hace. El cristianismo se vive. Eso se hace con el cristianismo. Y encontramos tantos versículos, por ejemplo, yo sé que todos hemos escuchado aquel versículo donde Jesucristo dice, tomad mi yugo, ¿por qué dice? Porque ligera es mi ¿qué? Carga. Mi carga. ¿Sabe por qué dice tomad mi yugo? Todos sabemos qué es un yugo. ¿Qué es un yugo? Es un trozo de madera que se pone a los bueyes, a un buey principalmente que está viejo, junto a un nuevecito, a un buey de... Entonces, como dice el hermano Edwin, mire, el yugo tenemos un buey que está viejo, experimentado totalmente, y tenemos un buey joven que lo acaban de poner ahí. Entonces, este animalito, cuando lo acaban de poner ahí, él no quiere estar con ese yugo, no quiere, y lucha, y lucha, y lucha, pero resulta de que como tiene que caminar con el otro, va aprendiendo a caminar, aprendiendo, a tal punto que se acostumbra y se hace experimentado. Entonces, dice Jesucristo, tomen mi yugo, lleven mi yugo. Y por medio de ese yugo dice tranquilo, dice que ese yugo es ligero, ese yugo es liviano. Entonces poder llevar el yugo de Jesucristo. Entonces el que es verdaderamente discípulo de Jesucristo, no creyente, ¿verdad? El que es discípulo de Jesucristo. Y sigo insistiendo con el hecho de creyente. ¿Sabe por qué? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los que caminan en pandillas creen en Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Ustedes creen que el borracho que está ahí en la calle tirado cree en Dios? ¿Usted cree que el que viola niños cree en Dios? ¿Usted cree, por ejemplo, que el esposo que le da violencia intrafamiliar a su familia cree en Dios? Usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Claro que sí, como Dios no hay ninguno. Ser creyente es una cosa, ser discípulo es otra muy diferente. Ser discípulo es otra muy diferente. Y por decirlo así, no estamos acá para juzgar, cada quien conoce si realmente hasta el día de hoy ha sido discípulo de Jesús o simplemente ha sido un creyente. Déjeme decirle que el discípulo es un adorador. Cuando me refiero a adorador, en parte me refiero a que el discípulo tiene que alabar a Dios, tiene que glorificarse en Dios, tiene que sentir esa conexión con Dios, pero me refiero a adoración también en que el discípulo tiene que vivir en comunidad, tiene que vivir en comunidad. Entonces, algunos dicen, no, es que yo no sigo en esa iglesia, son personas que no aprenden a vivir en comunidad. Entonces, si tenemos que aprender a vivir en comunidad, eso significa que yo voy a relacionarme con ustedes, ustedes van a relacionarse conmigo, ustedes se van a relacionar con los demás hermanos porque somos una comunidad cristiana. Entonces, si realmente somos discípulos de Jesucristo, el discípulo tiene que ser un verdadero adorador. Y el verdadero adorador es aquel que vive en comunión. Es aquel que vive en comunión. Entonces, si usted realmente quiere ser discípulo de Jesucristo, déjeme decir que usted tiene que aprender, que aprender a vivir en comunidad. Porque sucede, como les decía, de que dicen, no, es que yo ya no quiero asistir a esa iglesia, y ya no voy a asistir, hermano, ¿y por qué voy a asistir a esa iglesia? No, es que en esa iglesia, dice, hay mucha hipocresía hay. Déjeme decirle de que si hablamos de hipocresía, si decimos que en la iglesia hay hipocresía, nosotros en ese caso seríamos, o la persona que está diciendo en ese caso sería el primer hipócrita, si hablamos de hipocresía.
Porque no podemos hacer en la iglesia sección de personas, porque nunca en la vida va a poder haber una iglesia perfecta, nunca. Siempre va a haber iglesias con dificultades, iglesias que pasan por momentos difíciles, porque todos llegamos acá con diferentes formas de criarnos, a cada uno nos educaron diferente, venimos de otros lugares, somos educados diferentes, tenemos incluso algunos otra forma de pensar muy distinta a la que usted tiene, y así sucesivamente, pero el caso es de que Jesucristo murió por todos. Murió por ese hermano que muchas veces decimos, no, es que ese hermano es mejor que lo lleve el Señor, porque ya no lo aguantamos aquí en la iglesia. También murió por él. Murió por cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo no anduvo diciendo, yo voy a morir por este y por este. No, por este no, este está como raro, este no, vos no. No, Jesucristo murió por todos. Por los que estamos aquí, por los que se han ido, por los que están por venir, por todos murió Jesucristo. Absolutamente por todos. Entonces el mismo Jesús dice, el mismo Dios dice, y el mismo apóstol Pedro dice posteriormente, ahora dice, estoy convencido que Dios no hace acepción de personas. Entonces Jesucristo murió por todos. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo, tiene que ser un verdadero adorador, aprendiendo a vivir en comunidad. ¿Qué más es un discípulo? Un discípulo es un testigo, alguien que testifica. Yo recuerdo por ahí que yo tenía unos 14 años, hace mucho tiempo, yo tenía unos 14 años y resulta de que estaban hablando del tema de que había que ir a evangelizar, y el predicador decía que había que ir a evangelizar, y en eso uno como está joven, ¿verdad? Pero uno observa varias cosas. En eso se levantó un hermano y dice, hermano, le dice al predicador frente a toda la iglesia, hermano, déjeme decirle que yo no puedo evangelizar, hermano, pero le podemos enseñar. No, es que yo siento que no puedo, dice. Y el hermano se levantó y se fue del culto en ese momento. Y no volvió, porque dijo que él no podía y no quería evangelizar. Entonces el hermano estaba hablando de que era responsabilidad de todos poder testificar el nombre de Jesucristo, que era responsabilidad de todos. Cuidado, se levanta alguien de aquí, se va ahorita, ¿verdad? Entonces queda responsabilidad de todos, y el hermano se levantó y se fue, ¿verdad? Y toda la iglesia sorprendida, ¿sí? Hermanos, el verdadero discípulo de Jesucristo es adorador, pero también testifica. ¿Qué debe testificar? ¿El nombre de quién? El nombre de Cristo Jesús. Debe testificar. El verdadero discípulo de Jesucristo también es un profeta. Cuando nos referimos a profeta, no estamos hablando de que, por ejemplo, yo le voy a decir, hermano Jorge, el Espíritu me ha revelado de que usted me va a regalar 2,000 lempiras ahora en noviembre. No estamos hablando de eso. No estamos hablando, hermano, el Espíritu me ha revelado. Fíjense que una vez a mi mamá llegó alguien de otra iglesia a decirle que él tenía el don de profecía y que el Espíritu le hablaba y todo. Mire, mi mamá es bien especial. Mi mamá le dice, mire, y si Dios le habla, le dice, ¿y por qué no le dice que le diga los números de la lotería? Le dice, así se la gana, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esa profecía. Los profetas del Antiguo Testamento hacían algo muy especial. Y lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento era que si ellos miraban una injusticia social, no se quedaban callados. Confrontaban la injusticia social para que la situación pudiera cambiar. El verdadero discípulo de Jesucristo debe de ser un profeta. Y no me refiero a que usted le ande diciendo de que Dios le reveló algo. Me refiero a que si usted ve algo, ayude a cambiar. Ayude a cambiar eso. Porque como decíamos anteriormente, en domingos anteriores, es muy fácil ser parte de la crítica. Pero no es tan fácil ser parte de la solución. Porque criticar es fácil, ¿sí o no? Si es fácil, pues si solo va a abrir la boca, ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. No cambia. En vano vino Jesucristo a morir por este hermano, qué barbaridad. Esta iglesia no crece. No crece. Intentamos esto, no crece. Es que la culpa lo tienen los hermanos, esa es la verdad.
Es muy fácil ser parte de la crítica, pero ser parte de la solución. ¿Por qué no ser parte de la solución mejor? Un verdadero discípulo de Jesucristo tiene que ser un mayordomo. Un mayordomo es aquel que administra. No necesariamente que administra únicamente la ofrenda, sino que un mayordomo es aquel que administra, que sabe administrar. Y sabe por dónde debemos de comenzar a administrar. Debemos de comenzar a administrar por nuestra familia. Y no me refiero a bienes económicos, me refiero a personas, me refiero a miembros de la familia. Administrar conforme a la familia. Porque la familia que Dios le ha dado es una responsabilidad que recae sobre usted. Su familia es su responsabilidad, madre de familia, padre de familia, es su responsabilidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, dentro de las iglesias exista lo siguiente? Viene la mamá y el papá a la iglesia y el hijo en la casa, muy tranquilo, ya sea acostado o viendo televisión o con sus amigos en otro lado? No es posible eso, hermanos, por favor. Si usted es un discípulo de Jesucristo, usted es un mayordomo. Un mayordomo. Entonces, no cabe dentro de mi percepción. No cabe dentro de mi percepción ese hecho. O, por ejemplo, también sucede al revés. El hijo fiel desde niño, a las clases de niño. El hijo pasó a las clases de joven. El hijo ahí, en la iglesia. Pero simplemente es el papá que lo manda a la iglesia. No, tenés que ir a la iglesia. Pero el papá no viene. Entonces uno debe ser un mayordomo que administra la familia y que por supuesto administra los dones que Dios nos ha dado, porque a todos nos ha dado Dios. A todos Dios nos ha dado dones. Todos los que estamos acá somos útiles para algo. ¿Sí o no? No me diga que se siente inútil. Todos somos útiles para algo. Absolutamente todos. Todos tenemos destrezas diferentes, todos tenemos habilidades diferentes. Entonces, y ese es el hecho de poder pertenecer al cuerpo de Cristo, que todos podemos tener diferentes funciones para complementar una unidad. Todos tenemos dones acá, todos tenemos talentos. Por ejemplo, las hermanas son excelentes con las manualidades. Yo muchas veces me quedo asombrado. ¡Wow! Las hermanas son excelentes decorando. Yo apuesto que el próximo sábado, que es el aniversario, este lugar va a estar decorado de una manera que usted cuando llegue acá, fijo, se va a tomar fotos, ¿verdad? Que usted cuando llegue acá va a quedar, ¡wow! ¡Qué bonito! Entonces se fijan, todos tenemos diferentes dones. Algunos saben cantar, otros saben predicar, otros son buenos evangelizando, otros son buenos dando consejos, otros son buenos recibiendo las personas. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que a veces tenemos visitas? ¿Se ha fijado? Levante la mano si se ha fijado que tenemos visitas. Como que no se han fijado mucho, ¿verdad? Entonces, vienen visitas y debería haber una o dos personas que recibieran esas visitas. Porque yo le aseguro que si usted va a una iglesia y ni lo voltean a ver, usted va a querer regresar. Claro que no va a querer regresar. No es lo mismo que usted llegue a una iglesia y mire cómo se llama, yo me llamo fulano de tal, y mire de dónde es, yo soy de tal parte, y mire a qué se dedica a tal cosa, y mire, y así crear una conversación amena, poder tener un recibimiento bonito y todo, porque cuando uno lo tratan bien en un lugar, o por ejemplo, cuando uno va a un lugar y lo tratan bien, excelente, uno quiere regresar a ese lugar, y dice, ese lugar fue bonito, ese lugar fue increíble, y uno habla de ese lugar, qué bonito las personas ahí, yo quiero volver a ir. Entonces se fijan, todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos que debemos administrar, porque un discípulo es un mayordomo. Ser cristiano, y vuelvo otra vez a aburrirlos con lo mismo, ser cristiano es tener un verdadero compromiso. Ser cristiano es tener un verdadero compromiso. Y eso es lo que muchas veces nos falta, poder tener un verdadero compromiso. Quiero que vayamos siempre a Mateo capítulo 10 ahora. San Mateo capítulo 10, versículo 38. Mire lo que dice acá. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno
no es digno de mí. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Mira lo que dice Jesús: el que no toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo no sé, hermano, cuál puede ser su cruz. Y algunos dicen: mi esposa. Mi esposa, esa es mi cruz. Ay, mi hijo que tengo es mi cruz totalmente. Pero dice el texto: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Sabe que nuestra cruz o nuestra dificultad, nuestro peso, nuestra carga puede ser muchas cosas? Muchas cosas. Posiblemente sí sea su esposa o su esposo, le hace la vida imposible, por ahí se ríen, ¿verdad? Yo creo que sí, estamos adivinando. ¿Sabe qué también puede ser su cruz? El trabajo. El trabajo puede ser su cruz. Cuando usted le da más prioridad al aspecto laboral, ese puede ser su cruz. Cuando usted le da más prioridad a otras cosas, ese puede ser su cruz. Cuando usted se interesa en otras cosas, ese puede ser su cruz. Pero Jesús dice que tiene que ir en pos de Él, con esa cruz. Prácticamente debemos tener un compromiso verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener un compromiso verdadero con el discipulado. Debemos de tener un compromiso verdadero sí o sí, hermanos. Sí o sí. Debemos de tener un compromiso verdadero. Y cuando me refiero a compromiso verdadero, no me refiero a que usted venga únicamente los domingos, aunque a veces ni venimos todos los domingos. Me refiero a que tengamos un compromiso verdadero en oración, un compromiso verdadero con la iglesia, un compromiso verdadero con Jesús principalmente, un compromiso verdadero en la semana, un compromiso verdadero con nuestra vida espiritual, un compromiso verdadero en cada uno de los aspectos. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira las palabras del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire las palabras que dice un discípulo de Jesús. Dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y quién vive ahora? ¿Qué dice ahí? ¿Quién vive ahora? Cristo en mí. Y ya no vivo yo. Ya dejé yo de vivir. Ahora el que vive en mí, el que vive en mí es Jesús. Jesús es el que vive en mí. La cuestión ahora es: ¿vive realmente Jesús en nosotros? ¿Vive realmente Jesús en nosotros? Y siempre menciono de que cuando nos bautizamos, Dios nos obsequia algo. ¿Qué nos obsequia Dios cuando nos bautizamos? El don del Espíritu Santo. Eso mismo, mira. Eso mismo es lo que nos obsequia Dios. Nos obsequia el don del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo sí vive en nosotros, pero tenemos que demostrar que Jesucristo vive en nosotros. Imagínense que fallecemos, hermano. Bueno, sí, nos vamos a morir todos. Eso es algo claro. Pero imagínense que ya nos morimos. Y allá resulta de que, como ahora somos bien tecnológicos, imagínense que allá en el cielo también sea bien tecnológico. Imagínense que allá en el cielo Dios tenga un proyector con mejor resolución que el que tenemos nosotros, donde se ve clarito todo. Y que Dios, a la hora de estar ahí después de la muerte, Dios nos presente absolutamente toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y comencemos a verla ahí en compañía de Dios. No sé si comiendo, ¿verdad? No sé si allá se come, no sé. Entonces comiendo ahí bien cómodamente y viendo la vida
viendo la vida de Luis, por ejemplo. No hay ningún Luis aquí, pero viendo la vida de Luis. Comenzó la vida de Luis. ¿Cuántos domingos perdió Luis? ¿Qué estaba haciendo Luis? Y cuando vino Jesucristo, ¿qué estaba haciendo Luis? Y resulta que Luis estaba haciendo otra cosa que no era adorar a Dios. Y comienza Dios, porque Dios es bien justo, ¿saben? Dios es bien justo. Entonces, poder ver absolutamente toda su vida. Tenemos que mantener algo que se llama tener puesta la mirada en Jesús, porque eso es lo que hace el verdadero discípulo, y por eso Pablo tiene la autoridad para decir esas palabras. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, estamos llamados para ser discípulos y no solamente creyentes. Necesitamos a Jesús y no algo que se parezca a Jesús, porque ahora hay muchas cosas que se parecen a Jesús. Hay muchas religiones que se parecen a Jesús. Hay muchas religiones que se parecen a Jesús. Y hablan de Jesús, y hablan de Dios por aquí, y Jesús aquí, y Jesús murió por mí, y Jesús murió por usted, y así sucesivamente. Se parecen a Jesús. Se parecen a Jesús. Pero no es donde realmente está Jesús. Yo mencionaba el día viernes, y está la hermana Gloria y la hermana Cindy que no me dejan mentir. Yo mencionaba y yo decía que es doloroso, muy doloroso, cuando una persona se aparta de la iglesia y se va a otra iglesia. Y mucho más, es más doloroso si se va a otra iglesia que no es de Cristo. Yo les decía, hermanos, yo considero de que una persona se va de la iglesia. Se va de la iglesia por la razón de que no ha tenido un verdadero encuentro personal con Jesús. Porque les decía, cuando uno tiene un verdadero encuentro personal con Jesús, uno jamás vuelve a ser el mismo, jamás vuelve a ser el mismo. La vida cambia, uno siente un deber, uno siente un compromiso, y uno siente la necesidad de estar con la mirada en Jesús siempre. Y considero de que cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, no nos vamos a desviar de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿La vida qué? Heredar la vida eterna. Ese es nuestro propósito. Entonces, cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, no nos vamos a ir, no nos vamos a apartar. Y no solamente eso, vamos a tener la mentalidad de un discípulo y vamos a ir a buscar a las personas que se han ido, vamos a atraer más personas. Porque si no hacemos eso, si no aplicamos la solución a la muerte, nos vamos a morir. Y no hablo físicamente otra vez, hablo de manera espiritual. Si no aplicamos la solución del discipulado en nosotros mismos y en la iglesia, vamos a morir. Y solo va a quedar este hermoso local vacío. Solo va a quedar el local vacío. Es necesario que apliquemos la solución. La iglesia necesita estar llena de discípulos, no solamente de creyentes, de discípulos. Mentalicémonos que realmente somos discípulos. Y concluyo leyendo este texto. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al versículo 8. Escucha estas palabras. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La Nueva Versión Internacional dice que el apóstol dijo, lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Hermanos, seamos discípulos, no solamente creyentes. El discípulo es lo que quería Jesucristo. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan discípulos, no creyentes.
hagan discípulos. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Y como ya saben, cada vez que pasamos a predicar y después de la prédica, conmigo siempre oramos. ¿De qué manera? Oramos de rodillas. Entonces vamos a arrodillarnos todos por un momento y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Buen Dios, gracias por todas sus bendiciones, gracias por la salud, por la vida. Gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso con nosotros. Padre, realmente entregamos en sus manos la iglesia. Sabemos que fue su Hijo el que murió por cada uno de nosotros, sin ninguna excepción. Entregamos en sus manos y nos entregamos también nosotros en sus manos, Padre, para pedirle que nos ayude a entender el verdadero concepto de cristianismo, a entender que debemos ser solamente discípulos y no creyentes. Ayúdenos, Padre, a tener amor, a ser misericordiosos. Ayúdenos a perdonar, Padre. Y ayúdenos, Padre, por favor, a poder salir y recuperar a cada miembro de la iglesia que se ha ido y, por supuesto, a traer nuevas personas. Padre, bendíganos en gran manera y ayúdenos a poder administrar a nuestras familias, a poder administrar nuestros dones, a poder administrar cada bendición que usted nos presenta día con día. Sea con nosotros, Padre, y pedimos todo esto a través y por el bendito nombre de su Hijo amado Jesús.